Muy buenas tardes, cuando son las 6 y 12 minutos de la tarde damos la bienvenida a nuestro compañero Juanjo de la Asociación Un Poco de Derecho de Marín y Mateo Abogados. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, José, ¿qué tal estás? Un saludo a ti y a todos tus oyentes, como siempre. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante como son las cláusulas nulas en los contratos de arrendamiento. Eso es. Pues siguiendo un poquito casi el monográfico que estamos haciendo de Ujú. los contratos de arrendamiento, hemos visto que había muchas consultas en cuanto a este tema. Entonces hemos hecho una pequeña recopilación sobre las dudas que más concretamente están preguntando los clientes y de ese modo poder realizar este pequeño programa. Y bueno, lo primero y principal es que la propia ley de arrendamientos urbanos protege al arrendatario porque indica que, bueno, que las cláusulas insertas en un contrato de arrendamiento que perjudiquen, perdón, al arrendatario o al subarrendatario se tendrán como nulas. Entonces, esto ya lo viene expresamente indicado en la ley. Lo primero que nos encontramos en muchas consultas son sobre la duración del contrato. Entonces, ¿qué ocurre? Que pese a haber firmado un plazo inferior a los 5 años, porque puede ser consensuado entre las partes, así lo indica la propia ley, el tiempo mínimo que puede estar el inquilino, el arrendatario, son 5 años. Es decir, eh, que pese a que en el contrato indique 1, 2, 3, 4 años, como mínimo el inquilino puede estar 5 años, a no ser que él decida rescindir el contrato con antelación a esos 5 años. Entonces, ¿qué ocurre en este caso concreto? Que ya nos encontramos con el derecho de desistimiento, que es la posibilidad que tiene el arrendatario de rescindir el contrato previo a su cumplimiento. Eh, lo que indica la ley es que este derecho se podrá ejercer cuando hayan transcurrido como mínimo 6 meses desde el arrendamiento, con lo cual ya nos encontramos aquí una cláusula que puede ser nula que indique en el contrato que para ejercer este derecho el arrendatario como mínimo tiene que estar más de esos 6 meses, con lo cual esta cláusula se tendría como nula. Y el plazo de antelación para avisar al arrendador que se quiere ejercer este derecho son 30 días, con lo cual cláusula nula si es más de 6 meses, cláusula nula si el arrendador indica que se le tiene que avisar con una antelación de más de 30 días. ¿Qué ocurre también? Que este derecho se está utilizando más de lo que se puede creer por diferentes motivos, por razones económicas, porque se ha encontrado otro inmueble, etcétera. Con lo cual, ¿qué ocurre si el arrendatario no, no cumple este plazo como mínimo de los 6 meses o el plazo estipulado en el contrato? Que podrá insertarse una cláusula en el propio contrato que indique que en caso de desistimiento, el arrendador puede pedir una indemnización. Esta indemnización es de una mensualidad por cada año que reste del cumplir el contrato. Importantísimo esto, sobre todo para los arrendadores, y ahora explicaré el porqué. El arrendador tendrá que ser indemnizado, como hemos dicho, con una mensualidad por cada año que reste de cumplir del contrato y los periodos inferiores al año se prorratearán. Es decir, que si el contrato es de 5 años y el inquilino se va a los 6 meses, el arrendador podría percibir 4 mensualidades por los 4 años que restan de cumplir y media mensualidad por el medio año que resta de cumplir. ¿Por qué digo que esto es importante en cuanto a los arrendadores? Porque en caso que el contrato se estipule para 1 o para 4 años, como mínimo, el inquilino puede estar hasta los 5 años si así lo desea. Pero ¿qué ocurre por contrapartida? Que si el contrato es de un año y el inquilino desiste de ese contrato de arrendamiento a los 6 meses, el arrendador única y exclusivamente podrá percibir media mensualidad como indemnización. Con lo cual, yo no veo ningún beneficio para el arrendador que se indique en el contrato un año porque piense el arrendador que al año puede desalojar al inquilino o que el inquilino se tiene que ir. No lo veo yo
ningún beneficio, porque si quiere el inquilino va a estar esos 5 años, pero si el contrato, el plazo estipulado en el contrato es menor a esos 5 años, la indemnización que va a percibir el arrendador es muchísimo, muchísimo menor. Entonces, esto es dos de los asuntos que más preocupa a la gente, pero no nos olvidemos de la renta. La renta, el pago de la renta. El pago de la renta hay que indicar que bajo ningún concepto, el arrendador puede solicitar anticipadamente que se paguen 2 mensualidades. Y aquí quiero aclarar que no estamos hablando de la fianza, que la fianza es otra cosa totalmente distinta. La fianza, el arrendador puede pedir una mensualidad de renta, 2 mensualidades de renta, porque normalmente se da en los arrendamientos de vivienda una mensualidad de renta, pero la ley le permite que pida alguna garantía adicional, como puede ser otra mensualidad de renta o 2 mensualidades de renta o incluso un avalista. Entonces no estamos hablando de la fianza, estamos hablando de la renta. No puede haber una cláusula que nos hemos encontrado contratos en los que se indicaba que los meses de julio y de diciembre se percibirían, o mejor dicho, el arrendatario debía hacer frente a 2 rentas por las razones que sabemos, o bien que vienen las navidades, o bien que viene el verano y nos queremos ir de vacaciones. Esta cláusula es totalmente nula, única y exclusivamente se debe solicitar o el arrendatario debe pagar un mes de renta anticipadamente. Bueno, no es una cláusula nula, pero sí que es bueno recordar que el mero retraso en el pago de la renta puede derivar en una demanda de desahucio. Una de las obligaciones que tiene el arrendatario es pagar la renta. Y los tribunales vienen, perdón, me ha entrado un mensaje, perdón. Los tribunales vienen indicando que el arrendador no tiene por qué soportar ningún retraso en el pago de la renta, con lo cual puede derivar en una demanda de desahucio por falta de pago. Incluso no puede el arrendatario querer utilizar una renta para presionar al arrendador en el sentido de no me arregla la caldera o no me repara esto que me tiene que reparar, pues no le pago la renta. No. La obligación del arrendatario es pagar la renta y posteriormente ya se le reclamará al arrendador lo que se le tenga que reclamar. Porque si no nos podemos encontrar en esta situación que en ocasiones ha ocurrido y seguro que seguirá ocurriendo. Pero por favor, arrendatarios, paguen la renta y posteriormente ya se reclamará lo que le tenga que reclamar al arrendador. Continuando con la renta, hablamos de la actualización, es decir, el famoso IPC. Y actualizar la renta no significa me van a subir la renta, no, actualizar la renta significa eso, actualizar la renta conforme está la vida. Si el IPC es positivo, pues efectivamente se actualizará al alza, y si el IPC es negativo, pues se actualizará a la baja. Pero, importantísimo, si esta cláusula no está inserta en el contrato, no se actualizará la renta y el arrendador percibirá durante toda la vida del contrato la misma renta. Se da por hecho que esta actualización es automática o la costumbre, se actualiza el IPC. No. Hay que indicarlo en el contrato de arrendamiento. Y vuelvo otra vez a que abran los oídos los arrendadores. Si por algún motivo esta cláusula deviene nula, ¿por qué? Porque como máximo la renta se puede actualizar con el IPC, no más. Entonces, en el supuesto que en un contrato indique que la renta se actualizará con el IPC más 1 punto, más 2 puntos, más 0,5 puntos, esa cláusula puede devenir nula. Y en el sentido que devenga nula, lo que se tiene es por no puesta en el contrato. Y si se tiene por no puesta en el contrato, volvemos a la misma, que el arrendador única y exclusivamente podrá percibir durante toda la vida del contrato la misma cantidad por la renta. Una cláusula nula también es que se le obligue al arrendatario a realizar todas las reparaciones.
Como bien sabemos, hay reparaciones ordinarias, hay reparaciones extraordinarias. Las ordinarias son por el uso normal del inmueble, como puede ser vivo en el inmueble 2 años y quiero pintarlo porque hay roces, o tengo una mascota y está rozada un poquito la pared, o incluso llevo arrendado en el inmueble 5 años y hay un grifo que pierde un poquito, pues quizás no sea una reparación de mucha enjundia, quizás solamente sea la goma, la junta, que está desgastada y se cambia y ya está. Y el arrendador lo que tiene que hacer frente es a las reparaciones más costosas, como puede ser la bajante, como puede ser las cañerías, como puede ser la instalación eléctrica. Es decir, las que no sean del uso cotidiano. Pero ¿qué ocurre? Que en muchas ocasiones el arrendador, y digo el arrendador porque en estos contratos hay que tener en cuenta que tenemos la ilusión de, en la mayoría de las ocasiones, evidentemente, tenemos la ilusión de vamos a una casa nueva o hemos alquilado una casa nueva que vamos a utilizarla y entonces casi casi se firma sin mirar. Y hay veces en los que el arrendador puede indicar este tipo de cláusula. Ya no hablo de esta, digo de las otras. Bien, el arrendatario puede estar tranquilo con que todas estas cláusulas son nulas, pero quien evita la ocasión evita el peligro. Entonces, si ya previamente nos damos cuenta de estas cláusulas, simplemente decir, oye, yo no estoy de acuerdo con esta cláusula concreta que dice que todas las reparaciones las tengo que soportar yo, que pagar yo. Efectivamente, eso no es así. Eh, el arrendador debe pagar o debe soportar esos gastos por las reparaciones extraordinarias y el arrendatario por las reparaciones ordinarias. Cierto es que se debe estar a cada caso, porque no es lo mismo que un grifo se estropee y lleve yo arrendado un mes que el grifo se estropee y lleve arrendado 6 años. Pues posiblemente ha sido del uso ordinario. Pero bien, esto creo que ha quedado bastante claro. Y bueno, para no cansar mucho tampoco con estas cláusulas nulas, hay una que nos encontramos no muy a menudo, pero nos sorprende el encontrárnosla, que es la cláusula donde indica que el arrendador puede acceder al inmueble cuando le plazca, o el arrendador puede acceder al inmueble cada 3 meses para ver el estado del mismo, que esté todo correcto. Bien, aquí ya no hablamos de la ley de arrendamientos urbanos, aquí hablamos incluso de la Constitución española. El Claro. domicilio es inviolable, nadie puede entrar en el domicilio de una persona sin su consentimiento, a no ser por las causas tasadas en la ley, que sea una resolución judicial, Ujú. que se esté cometiendo un delito, un flagrante delito en ese momento, pero bueno, como no es el caso, o como normalmente no es el caso, el arrendador no puede de ningún modo acceder al inmueble sin consentimiento del arrendatario. Bien es cierto que el piso, el inmueble, es del arrendador. Ujú. Bien cierto es que tiene que comprobar el estado porque da exactamente igual. Aunque el inmueble sea del arrendador, la posesión y el disfrute en esos momentos lo tiene el arrendatario. Y es su vivienda, es su domicilio habitual. Y como decimos, es inviolable. Con lo cual, no puede acceder sin su consentimiento. Sí que es cierto que hay ocasiones en las que, evidentemente, con el consentimiento del arrendatario, puede acceder al inmueble. ¿Por qué? Porque hay que hacer una reparación, porque tiene que comprobar esa reparación a ver qué es. Entonces, pues nada, va normalmente el arrendador con un fontanero, con un electricista, acceden al inmueble, pero ya está. O sea, en ningún momento, vamos, ni el arrendador ni nadie, pero por supuestísimo, cualquier cláusula que indique este punto es totalmente nula y yo creo que es la más importante, vamos. La inviolabilidad del domicilio es Ujú. importantísima. Y bueno, José, yo creo que hemos pegado un buen repaso así rápidamente a todas las cláusulas, que Sí. posiblemente hayan más y posiblemente se puedan ver alguna más. Pero Ujú. ya digo, hay que ver caso por caso concreto. Ujú. Perfecto, pues antes habías comentado al principio que digamos, se puede actualizar la renta según los valores o los índices del IPC, pero ¿se podría actualizar también la renta mediante índices que no sean del IPC? Vale, pues es una pregunta bastante interesante, José. Y te lo comento porque en ocasiones se tienen otros índices privados o incluso Ujú. las partes, en lo que la ley le permite, la voluntad de las partes, pueden indicar que la renta se actualizará
un 3% cada año. Perfecto, eso no es una cláusula nula. Ahora bien, hay que tener presente que como máximo será el IPC. Ujú. Es decir, no es lo mismo que la renta se actualizará el IPC más un punto Ujú. que se actualizará un 3%. Bueno, esto estamos casi hablando, salvando las distancias, evidentemente, con las cláusulas suelo. Ujú. Es decir, si el IPC, si en el contrato de arrendamiento se ha estipulado un 3% y el IPC es un 4%, ¿cómo se actualizará? A un 3%. ¿Por qué? Porque es la voluntad de las partes. Ahora bien, si el IPC es un 2% y hemos estipulado un 3%, ¿por cuánto se actualizará? Por el 2%, porque es el IPC. Es decir, como máximo será el IPC, aunque evidentemente puede impactar cualquier índice que crean pertinente, pero siempre teniendo en cuenta que se actualizará tanto al alza como a la baja con el IPC. Ujú. Estupendo. Y Juanjo, en cuanto a los arrendatarios con algún tipo de discapacidad, ¿pueden realizar obras o puede haber una cláusula que no lo permita? Vale, pues en este caso concreto no se le puede negar eso a una persona que tenga algún tipo de discapacidad. ¿Por qué? Porque puede arrendar un inmueble, tener una silla de ruedas, evidentemente las puertas de paso en vez de ser de 70 pues tendrían que ser de 1 metro para que pueda pasar la silla de ruedas. En ningún momento puede haber una cláusula que se le niegue esas, más que reparaciones, esas adecuaciones del Ujú. inmueble para que pueda ser utilizado. Ahora bien, cuando finalice el arrendamiento, si así lo desea el arrendador, puede pedir que se devuelva el inmueble al estado en el que estaba anteriormente. Ujú. Ujú. Y en caso de venta del inmueble, ¿tiene el inquilino algún derecho preferente para poder comprarlo? Bien, en este caso las partes sí que podrían pactar que en caso de venta del inmueble el inquilino renuncia al derecho de adquisición preferente que tiene. Es Ujú. decir, si se vende un inmueble, el primero que tiene ese derecho de adquirirlo es el inquilino, siempre y cuando, evidentemente, eh, iguale la oferta que se le haga al arrendador, porque claro, el arrendador tampoco va a perder dinero, pero siempre y cuando iguale la oferta, el derecho que tiene el inquilino es de poder comprar ese inmueble, o incluso si se enterase que el inmueble ha sido vendido, se va a vender, puede igualar esa oferta. Pero bueno, se da en pocas ocasiones. Ujú. Aquí lo importante es que tiene ese derecho preferente de adquirir el inmueble, por supuesto, y si se vendiese el inmueble y se hubiese estipulado en el contrato que el inquilino renuncia a ese derecho, que es renunciable, ese Ujú. derecho es renunciable, lo que sí que tiene que hacer el propietario, el arrendador en este caso, sería avisarle creo que son 30 días de antelación que se va a vender el inmueble, o 30 días de antelación previos a la firma de la compraventa del inmueble. Ujú. Y una cláusula que indicara lo contrario sería nula. ¿Perdón? Una cláusula que indicara lo contrario sería nula. ¿Indicar al contrario a qué te refieres? ¿A que renuncia el inquilino? Sí, o que el inquilino, No, o una cláusula que diga que el inquilino no tiene derecho a ese tanteo o ese derecho preferente para hacer la compra. no. Está previsto en la ley, está Ujú. previsto en la ley. Una cláusula que indique que el inquilino no tiene derecho, que el inquilino renuncia expresamente a ello, como es un pacto entre las partes, está previsto en la ley que se entiende que renuncia a ese derecho, Ujú. pero como hemos comentado, sí que es cierto que aunque renuncia a ese derecho, no se puede decir, oye, he vendido la casa y el inquilino se queda, entonces el inquilino sí que tiene derecho a esa adquisición preferente. Y esto, mira, viene bien, Ujú. viene bien esta pregunta porque la podemos enlazar con otro tema, y es cuando se vende la vivienda que está arrendada, ¿qué derechos tiene el inquilino para continuar en el arrendamiento? Pues es interesante porque se están dando varios casos. Ujú. Y el inquilino tendrá derecho a permanecer en ese inmueble como mínimo hasta los 5 años de arrendamiento. Hay que ver caso por caso, hay que ver si, como se suele decir, el comprador es de buena fe, es decir, Ujú. el comprador se ha informado fehacientemente de quién era el dueño, lo ha comprado, sabía que había un inquilino, en fin, todo. Pero el, el nuevo propietario debe subrogarse en ese contrato de arrendamiento, entonces como mínimo el inquilino podrá estar
hasta esos 5 años, si es persona física, si es persona jurídica, hasta los 7 años. Pero sí, sí, es un tema bastante importante este. Ujú. Ujú. Y aunque lo hemos comentado, pero yo creo que es interesante el recalcar esta parte porque sí que he escuchado yo muchas cosas al respecto. Hay Ujú. ocasiones en que se puede indicar una cláusula que el inquilino reforma a costa de no pagar la renta. ¿Eso es legal? Vale. Sí, 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 es totalmente legal. Es totalmente legal. Es decir, se dan situaciones en las que una persona que, por poner un ejemplo, es un obrero, Ujú, se queda una vivienda y está en unas condiciones no muy habitables, llamémosle así. ujú, Entonces se llega a un acuerdo y dice el inquilino, oye, mira, yo te voy a reformar la vivienda, estipulo que estas reformas son, por poner un ejemplo, 6.000 euros, tú me ujú. vas a cobrar 500 euros mensuales, pues oye, durante un año no te voy a pagar. Es casi, casi, bueno, no estamos hablando de un periodo de carencia, pero sí que es cierto que dice, bueno, lo que no te pago un alquiler, te lo pago en reforma. Es decir, eso es totalmente válido. Ahora bien, lo que también es cierto que una vez finalice el arrendamiento, el arrendador, perdón, el arrendatario obrero no tendrá derecho a pedirle ningún tipo de indemnización al arrendador Ujú, ni cobrarle absolutamente nada por esa obra realizada porque ya se entiende que ha sido en contraprestación ujú. por los meses que no ha pagado ese alquiler. Claro, eso supongo que habrá que reflejarlo, claro, en un contrato, como si se fuera a pagar igual, pero dejar las cosas claras, que no fuera Sí, solo de sí, por palabra. supuesto. Ujú, Como hemos comentado en innumerables ocasiones, José, todo, 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 todo plasmado en el contrato. ujú, Si en el contrato, como hemos comentado, se plasma alguna cláusula nula, ya se dirá en su día. Ya se dirá en su día, por ejemplo, que se actualiza por encima del IPC, que el derecho de desistimiento para poder el arrendatario utilizar ese derecho que tiene ujú. debe estar como mínimo un año. Todos son cláusulas nulas, perfecto, pero lo importante es que todo, 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 todo en el contrato. De palabra, nada, aunque cabe señalar que los contratos verbales son válidos, pero claro, los contratos verbales son válidos siempre y cuando se pueda probar esa validez. Que haya un testigo, que haya, por ejemplo, en un contrato de arrendamiento que no hay contrato escrito, ¿cómo se puede demostrar que ese contrato es válido? Pues con el pago de la renta, no en mano y sin nada, sino con recibos, con transferencias bancarias, incluso que los suministros se hayan cambiado a nombre del arrendatario. Es decir, los contratos verbales son válidos siempre y cuando se pueda probar, pero no cuesta nada, absolutamente nada, Ujú, plasmarlo en un contrato por escrito y así ambas partes tienen la seguridad que lo que está escrito y en caso de controversia, pues se pueden analizar las cláusulas y no hace falta llegar ujú, incluso al auxilio judicial. Las ujú. mismas partes pueden solucionarlo viendo exactamente lo que han escrito, pero siempre asesorarse, como siempre decimos igualmente, que el contrato de mi primo, de mi vecino, el contrato que me bajó de internet, puede servir para mi vecino, para Ujú, mi primo o para la persona que lo ha subido, pero a lo mejor para mí no me sirve por exacto. diversas circunstancias. Ujú. Y para terminar, una última cuestión. Al final de lo que estabas comentando, nos habéis dicho que en cualquier caso el propietario no tiene derecho a entrar sin preguntar en la vivienda donde está el inquilino actualmente. Ujú. ¿Puede considerarse un caso excepcional que, por ejemplo, pues el inquilino en ese momento esté de vacaciones, esté trabajando, que haya una fuga de agua, que el piso de abajo le esté cayendo el agua o se haya incluso agujereado el suelo y tengan que entrar de manera inmediata para poder solucionarlo? No localizan al propietario, pero el dueño sí que tiene una copia de llaves para poder entrar y cortar el agua. ¿Eso se podría hacer o no? Hombre, efectivamente, ya digo, habría que ver caso por caso, pero efectivamente estamos hablando de un caso de fuerza mayor. Ujú, Entonces, en ese caso, habría que ponderar los derechos. ¿Qué es más importante? ¿El derecho a la inviolabilidad, que por supuesto es ujú, importantísimo, o que el vecino de abajo tenga una fuga, que se le caiga al techo, que mate a, a un familiar, a un amigo que esté allí? ujú, Entonces, yo en ese caso, por supuestísimo, defendería que se puede entrar en el domicilio. Eso por un lado. Y por otro lado, incluso ya no el propietario, sino que la misma policía, los mismos bomberos reventarían el ujú. inmueble porque Claro. cuando los bomberos van a un incendio no van con autorización judicial. O Ujú, la autorización judicial la tienen per se, a ver si me explico. ujú, Entonces simplemente revientan
la puerta con el hacha, penetra en el inmueble y ya está. Entonces esto es un caso de fuerza mayor y efectivamente sería mucho más el beneficio de haber penetrado en esa vivienda Ujú. para cortar el agua que la propia inviolabilidad. Y eso por un lado. Por otro lado, si se presentase una demanda en ese sentido, claro, habría que ver el por qué. Porque probablemente tienes una plantación de marihuana y no quieres que penetre ahí nadie que vea la plantación de marihuana, pero por contrapartida estás cometiendo un delito. Ujú. Entonces, si estás cometiendo un delito, puede darse la posibilidad de que penetren en tu domicilio, Ujú. te violen el domicilio para poder atajar ese delito. Ujú. Entonces, es una pregunta súper interesante que habría que ver, como digo siempre, caso por caso, porque a lo mejor es Ujú. una fuguita que no tiene ninguna repercusión, pero bueno, Claro. en el caso extremo bueno, que hay una cascada por la escalera, que la vecina de abajo, bueno, por supuesto, o bien llamar aguas potables y que corten el agua en esa zona. Ujú. Pero bueno, una pregunta súper interesante, José. Ujú. Me alegro. Bueno, Sí, como sí, es hemos muy visto interesante, ¿verdad? que pueden haber muchos detalles, muchos flecos que pueden derivar en cuestiones nuevas y seguro que nuestros oyentes pues o se encuentran en un caso similar o conocen de alguien o tienen dudas porque van Ujú. a alquilar o son alquilados y necesitan solventar todas las dudas que les puedan surgir en ese momento. ¿Cómo pueden Sí. contactar con vosotros como grandes expertos que sois de la materia para que les podáis asesorar? Pues pueden contactar con nosotros mediante llamada telefónica al 96 320 2876 a través de nuestra página web Ujú. marinimateoabogados.com y en él encontrarán un formulario de contacto. La primera consulta es gratuita, ahí nos pueden realizar una consulta y bueno, físicamente estamos en la calle Don Juan de Austria, número 38, sexto piso, puerta 10. Estupendo. Pues un placer como siempre, Juanjo, poder hablar con vosotros. Nos vemos y escuchamos en el siguiente programa. Un placer como siempre hablar contigo y un saludo a ti y a todos tus oyentes. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. José, hasta luego.